Ya han pasado 5 minutos, así que vamos a comenzar esta sesión, este ciclo. Ante todo quisiera agradecer a las autoridades de DIM, Centro de Diagnóstico, el hecho de haberme con la participación de algunos temas que vamos a tratar, como hoy y los que van a venir a continuación. Es un placer y les agradezco también a ustedes hacerse un momento de la tarde para poder asistir a este tipo de acontecimientos. En el día de hoy vamos a enfocar el tema de justamente el enfoque actual del cáncer de mama no palpable y su diagnóstico precoz. Este es un tema que siempre es el que nosotros tratamos de abordar justamente para hacer que la paciente reciba el mejor tratamiento y el diagnóstico más precoz posible, para que de esta manera todo sea más fácil, más llevadero, y nos va a asegurar una cierta sobrevida mucho más confiable y mucho más placentera cuanto antes se anticipe su diagnóstico. Mi función es coordinar el área de diagnóstico mamario e intervencionismo de los centros DIM de Buenos Aires, Argentina. Solamente una pequeña introducción, debido a que todos conocemos algunos de estos temas, y es el referido a la epidemiología y a los factores de riesgo de una paciente que va a tener o que tiene un cáncer de mama. La incidencia máxima, sabemos que el cáncer de mama es mayor cuanto se acerca a la premenopausia o a la menopausia, es decir, alrededor de los 50 años. Pero aún en pacientes de 40 años o menores de 40 años, de 30 años, también hay un cierto riesgo y se puede presentar hasta en el 10% de los casos. Por otra parte, hay un dato a tener en cuenta, que es la supervivencia. La supervivencia se puede tomar relativamente a los 5 años del diagnóstico inicial, y en forma global es de aproximadamente el 89.2%, pero por supuesto que esta supervivencia va a estar muy vinculada al estadio en que se haga ese diagnóstico. Por eso sabemos concretamente que este estadio es muy variable, la supervivencia de acuerdo al estadio. De manera tal que, fíjense que nosotros tenemos, por un lado, si el estadio es de tipo estadio 1, esa supervivencia a 5 años va a ser del 98%, mientras que si el estadio va a ser a partir del estadio 2 o estadio 3 sobre todo, va a bajar bruscamente al 24%. Por lo tanto, fíjense la importancia que tiene el momento en que se realice este diagnóstico inicial. Eso es fundamental. También conocemos otros factores de riesgo vinculados a la edad, como acabamos de ver, en 2 grupos etarios que hemos mencionado, la historia personal de un cáncer invasor, o un carcinoma ductal in situ, o un carcinoma lobulillar también, la historia familiar que pueda tener esa paciente, fundamentalmente si es de primer grado, referido a la madre, a una hija o a una hermana. En los últimos años se ha trabajado mucho en cuanto a la mutación de los genes, fundamentalmente el BRCA1 y BRCA2, a pesar que hay otros genes que también pueden estar mutados y pueden ser responsables de esta manifestación. Pero los más estudiados, y desde el principio, fueron estos dos. El aumento de la densidad mamaria hace ya más de 5 años, tal vez un poco más, que se viene hablando que las pacientes, sobre todo que tienen mamas densas, tienen mayores probabilidades de tener un cáncer de mama. Y la terapia hormonal de reemplazo, cuando es aplicada fundamentalmente después de la menopausia, también sabemos que representa un factor de riesgo. Hay un capítulo que es muy interesante, que es el que vincula al cáncer de mama hereditario. Y este seguramente que tiene su origen en alguna mutación genética. En cuanto a los porcentajes en que las pacientes portadoras de un cáncer de mama puedan ser de origen hereditario, representa aproximadamente del 5 al 10% de todos los cánceres de la mama. Y de estas, las mutaciones de los genes que acabamos de ver, BRCA1 y BRCA2, son responsables de casi la cuarta parte de esa incidencia. Pero ¿qué pasa? Esta probabilidad aumenta de un 20 o un 25% hasta un 70% en pacientes de mayor edad, pacientes de aproximadamente la 7ª década de la vida. Dicho esto, a manera introductoria,
El abordaje que vamos a darle a esta presentación es fundamentalmente práctico. Por eso vamos a enfocar 4 capítulos fundamentales, referidos a el capítulo de las microcalcificaciones, que pueden estar representando un cáncer de mama, las distorsiones tisulares, las densidades asimétricas y los nódulos no palpables. Históricamente nosotros hablábamos de el diagnóstico precoz de nódulo no palpable cuando este se descubría por la mamografía analógica, ¿no es cierto? Pero no contábamos con suficiente tecnología, con calidad tecnológica, como para hacer otro tipo de diagnóstico, como son las caracterizaciones de las microcalcificaciones o los 2 ítems, las distorsiones o las densidades asimétricas. Por eso es que hay 4 capítulos en realidad que pueden los 4 o cada uno de ellos representar un carcinoma en estadio inicial o cáncer. Y vamos a abordar el primero, ¿no es cierto?, que es el que se está referido al carcinoma ductal in situ y que está representado por las microcalcificaciones. Todos sabemos que las microcalcificaciones en realidad son simplemente una señal de alarma de un proceso proliferativo. En realidad, este carcinoma in situ, como vemos en la gráfica de la derecha, nos está indicando que se trata de una proliferación del epitelio ductal que no invade a través de la membrana basal. Esto es el conducto normal, y aquí vemos cómo la proliferación está en el interior, y que frecuentemente es hallado en los programas, en las mamografías de screening. ¿Cuál es la importancia de detectar un carcinoma en este estadio temprano, digamos, o in situ? Bueno, es justamente para prevenir o impedir el desarrollo de un carcinoma invasor, donde sabemos que ya las expectativas de vida, la calidad de vida y el tratamiento quirúrgico o cualquier otro tratamiento va a ser de otra naturaleza, ¿no es cierto?, de mayor envergadura. Hay una clasificación de tipo arquitectural del carcinoma ductal in situ, que es la primera clasificación que utilizamos, pero este tipo de clasificación, como su nombre lo indica, no nos da un pronóstico, es solamente una parte descriptiva, ¿no es cierto?, es de la arquitectura, y por eso se dividía en cribiforme, micropapilar, de tipo sólido o de tipo comedo. Por supuesto que la evaluación de los receptores brinda información adicional pronóstica a esta parte descriptiva arquitectural. Y sabemos que los receptores estrogénicos es mayor en lesiones bien diferenciadas. Pero luego surgió la clasificación de acuerdo al grado nuclear, de Van Nuys System, es como se la conoce universalmente. Y esto es lo que tiene mayor importancia. Por lo tanto, podemos hablar de una atipia nuclear, de grado 1, por ejemplo, que sería un bajo grado nuclear, o de tipo 2, que sería un grado intermedio. Y de acuerdo a la actividad mitótica, hay un alto grado o tipo 3. Los métodos de graduación nuclear se correlacionan con estudios de marcadores biológicos o moleculares, y esto es sumamente importante porque nos está dando un dato más, no solamente lo que es la arquitectura. Y la ausencia de receptores hormonales significa un peor pronóstico y un comportamiento más agresivo a la hora de analizar la biología tumoral. Bien, ¿cómo evoluciona ese carcinoma ductal in situ cuando no es tratado como corresponde? Bueno, vamos a tener acá 2 grandes capítulos. Depende del grado, puede ser que evolucione de diferente manera. Si tenemos un carcinoma in situ de bajo grado, si evoluciona sin tratamiento, se puede llegar a convertir en un carcinoma invasor de grado 1. Esta sería la correlación. Y el carcinoma ductal in situ de alto grado se puede transformar en un carcinoma invasor de grado 3. También sabemos que desde el punto de vista de la biología tumoral, el carcinoma in situ de alto grado evoluciona más rápidamente que el de bajo grado. Es mucho más agresivo también en el tiempo. Lo vamos a ver en imágenes, que esto lo explican mucho mejor los anatomopatólogos, por supuesto, ¿no es cierto? Cómo es la progresión de bajo grado, de intermedio o de alto grado desde el punto de vista histológico. Entonces, es conocido desde el punto de vista estadístico que el de bajo grado tiene una baja tasa de recidivas y también, además de ser baja, es más tardíamente, si se torna en invasor. Y ese carcinoma invasor, como dijimos recién, también será de bajo grado. Mientras que si nos vamos al otro extremo, el de alto grado da más frecuentemente recidivas y más precozmente, si se transforma en un carcinoma invasor que también será de alto grado. O sea, que todo va vinculado al grado nuclear.
Y sabemos, por esto mismo que acabamos de decir, que aún teniendo en cuenta los nuevos marcadores, el grado nuclear siempre va a ser el mejor predictor de la progresión de un tumor in situ a un tumor de tipo invasivo o invasor. Para eso hay varios tipos de estudios. Hay varios trials que se han realizado de control clínico respectivos al carcinoma in situ de bajo grado. Hay algunos que son los más conocidos, el de Loris, que proviene del Reino Unido, el de Comet de Estados Unidos, el LOR de Alemania o Loretta de Japón, donde se han hecho estudios prospectivos con biopsias percutáneas. Y esto arrojó un resultado preliminar que las diferencias de porcentaje de pacientes con carcinoma ductal in situ de bajo grado muestran tasas de subestimación variables entre un 6 y un 10%. ¿Qué quiere decir? Que hay que tener mucho cuidado con las biopsias percutáneas cuando viene informado como un carcinoma de bajo grado. Esto va a ser motivo que seguramente el cirujano va a tener que ir a una resección, a un procedimiento a cielo abierto, para que se minimice esta subestimación, esta tasa de subestimación de carcinomas in situ. Porque también cuando nosotros hacemos una biopsia percutánea no podemos establecer los límites de la lesión. No sabemos si se ha resecado en forma completa o incompleta. Por lo tanto, una biopsia percutánea es solamente diagnóstica, nunca va a ser terapéutica. Pero ya tenemos, desde el punto de vista estadístico, de acuerdo a estos estudios que acabamos de mencionar, cuál puede ser esa tasa de subestimación. Como datos importantes, podríamos decir en general que con la implementación de los planes de screening aumentó la incidencia de carcinoma ductal in situ. Y sabemos también, en base a estadísticas de varios autores, que el carcinoma ductal in situ representa aproximadamente el 20% de todos los carcinomas descubiertos. Descubiertos. Quiere decir que la paciente no consulta por un carcinoma, por una masa palpable, son descubiertos por algún método diagnóstico, como ser una mamografía digital, que es lo más utilizado ya hace varios años en todas partes para hacer un buen diagnóstico por la sensibilidad y la especificidad que tiene, o una tomosíntesis. Por otra parte, es la herramienta más importante para evitar diagnósticos tardíos o en etapas de carcinomas invasores, ¿sí? O sea, el screening, hay que insistir en que estas pacientes deben hacerse un screening porque tiene mayores posibilidades de detectar estos carcinomas que recién comienzan a manifestarse. Y también, una vez que se ha hecho el diagnóstico imagenológico de una lesión, cuando se toma la decisión de hacer una punción, bueno, considerar con cuál método de punción se lograría una mejor aproximación diagnóstica. Esto también es sumamente importante. Y vamos a entrar de lleno ahora al capítulo de las calcificaciones mamarias. Las calcificaciones mamarias, en realidad, como su nombre lo indica, son depósitos de calcio. ¿Dónde están esos calcios? En el interior del tejido mamario. Frecuentemente las vemos en la mamografía, aunque sabemos que las que vemos con mayor frecuencia son de etiología benigna. Algunos patrones, como vamos a ver ahora en un momento, que están agrupados y con ciertas especificidades, pueden originarse también por patología maligna. Y sabemos que aproximadamente el 55% de los cánceres de mama no palpables pueden manifestarse solamente con microcalcificaciones visibles en la mamografía de buena calidad. Y acá hay otra estadística, la anterior decía el 20%, los carcinomas in situ, que corresponden entre todos los cánceres de mama, y estas son otras estadísticas que amplían un poquito el rango del 25 al 30%. ¿Sí? Las microcalcificaciones, por otra parte, solamente tomando en cuenta este dato, son responsables de la detección entre el 85 y el 95% de los casos de carcinoma ductal in situ por mamografía. Y esto refuerza aún más el criterio y la insistencia de por qué tenemos que tener a la mano una mamografía de buena calidad y, si es posible, a través de un screening. Las microcalcificaciones puede ser que se encuentren agrupadas, vamos a ver las características en cuanto a la distribución y a la morfología, pero siempre, siempre deben ser estudiadas con una magnificación adicional. ¿Por qué? Porque de esta manera podemos aportar algunos signos más, algunos elementos más a como se ha visto en una mamografía de tipo panorámica. Y por su estructura química, las calcificaciones pueden deberse
a depósitos de calcio que proceden de oxalatos o de fosfatos de calcio. De acuerdo a si son oxalatos o fosfatos, van a tener mayor o mediana densidad. Por eso muchas veces en una mamografía vemos que algunas calcificaciones son bien brillantes o de una densidad mayor, cuando son fosfatos, por ejemplo, que suelen ser las que representan a las lesiones malignas, y en otros sectores de la misma mama puede ser que veamos otras microcalcificaciones más tenues, y que pueden corresponder a lesiones benignas o a otro tipo de patología, como por ejemplo premalignas. Ambos tipos de calcios pueden coexistir en la misma mama o en el mismo segmento, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar, como dije hace un momento, de la morfología y de la distribución. Y vamos a ver lo que dicen esos dos trabajos. El Ematsu, que fue publicado en un Breast Cancer, y tenemos la cita aquí, y el de Rancibia, que fue publicada también, tenemos la cita al pie de la diapositiva. Y en cuanto a la distribución podemos ver un grupo, como vemos aquí en este sector, todo en forma gráfica, que ya nos está indicando que con este tipo de distribución, tomando solamente la distribución, el valor predictivo positivo es del 25% aproximadamente. Cuando la distribución es regional, tiene un valor predictivo un poquito más alto, un 26%. Mientras que si las calcificaciones son de distribución difusa, en una mama o en ambas mamas, en general se corresponden con patología de tipo benigna. Hay otra distribución que es la de tipo segmental, donde hace una distribución de tipo triangular, donde el vertado hacia el pezón, y fíjense cómo aumenta el valor predictivo positivo al 48%. Y las que más alto valor predictivo positivo tienen, el 67%, corresponden a las que tienen distribución lineal. Estamos hablando de distribución lineal, no la forma, no la morfología todavía. Pero ya con esta esquematización vamos a poder después, a la hora de analizar los dos signos, poder decir con suficiente certeza a qué tipo de patología se pueden corresponder, si a patología benigna o maligna. Vamos a empezar con las agrupadas. Las agrupadas, en la versión anterior de Bagrat, ustedes saben que desde el año 1993 empezó la primera publicación de Bagrat, y vamos por la quinta edición de Bagrat, se consideraban al menos 5 en un área pequeña, igual o menor a 1 centímetro. Esta, en la última clasificación, en la quinta categorización de Bagrat, o quinta edición de Bagrat, ya se consideran hasta 2 centímetros, en un espacio de 2 centímetros. Pueden estar en las unidades ducto-lobulillares terminales, en los conductos, en el estroma, en las masas, acompañando a las masas, ¿no es cierto? Una masa con calcificaciones, o también a nivel de la piel. Se deben magnificar siempre y verse agrupadas en ambas proyecciones, con las mismas características en ambas proyecciones. Si uno ve este agrupamiento en una sola proyección, hay que tener cuidado, porque puede ser que haya superposición de calcio en las distintas posiciones y se vean de manera diferente. Entonces, el valor predictivo para malignidad de estas que están agrupadas, como dije antes, 22 al 28%, depende de las estadísticas, depende de los autores. Las regionales son las que ocupan un área extensa, mayores a 2 centímetros, o en más de un cuadrante también. Se las llama así, más de un cuadrante. Son regionales. No tienen una distribución ductal, suelen ser benignas, y deben estudiarse y tener en cuenta su morfología. Ya hemos mencionado el valor predictivo positivo para malignidad. Y luego vienen las difusas o dispersas, que también las hemos mencionado hace un momento, que son las que se distribuyen en forma irregular dentro de la mama, y que pueden ser uni o bilaterales, que generalmente son benignas. Como vemos, son todos casos diferentes. Estas pacientes, vemos unas pequeñas calcificaciones en este sector, muy pequeñas. Esta es una paciente que había tenido un antecedente quirúrgico, y vemos en el resto del parénquima la distribución también difusa de esas pequeñas calcificaciones. Esta otra paciente había tenido una cirugía conservadora, y vemos, además de citoesteatonecrosis, calcificaciones vasculares y calcificaciones dispersas, también benignas. Estas son tenues. ¿Se acuerdan que hablamos del fosfato y del oxalato de calcio? Tenues. Estas otras son más brillantes. Y aparte, esta paciente había tenido un disparo de proyectil de arma blanca. Y en este otro caso estamos viendo una calcificación de tipo vascular, como si fuera un
una cinta rosariado y que se acompaña de pequeñas calcificaciones. Estas que son difusas o dispersas son las que consideramos benignas, o si las tomamos como en ambas mamas, ¿sí? O distribuidas así en forma, sin seguir un trayecto claramente definido. Las segmentarias sugieren depósito de calcio en los ductos y sus ramas, ¿no es cierto? Siguiendo la anatomía del nódulo. Ya dijimos que el triángulo, el vértice de ese triángulo, siempre tiene que dirigirse hacia el pezón. Y si bien se pueden representar frecuentemente un carcinoma extenso multifocal, pueden encontrarse a veces en patología benigna, como por ejemplo en patología de tipo secretoria. Aquí tenemos dos pacientes diferentes. Fíjense, estamos viendo la morfología de las calcificaciones y la distribución de las calcificaciones. Fíjense cómo van como siguiendo un trayecto, ¿verdad? Como siguiendo un trayecto hacia el pezón. Y en este caso, bueno, estamos mostrando el espécimen que fue obtenido en vacuna asistida, mediante el procedimiento conocido desde hace mucho tiempo como Mamoton, y la versión moderna que sería Suros. Y las lineales, acá las lineales, se distribuyen en una línea que pueden ramificarse, sugiriendo distribución ductal, y son las que más alto valor predictivo tienen para malignidad. Y tenemos aquí el esquemita. Entonces, vamos a tener que en cuanto a la morfología, teniendo en cuenta esta quinta edición, las vamos a llamar, recién vimos la distribución, ahora vamos a ver la morfología, las vamos a llamar amorfas, como están representadas en este caso, estos son casos puntuales, heterogéneas o en coral, ven que tienen un mayor tamaño, diferente brillo también, las finas y pleomórficas, y las lineales o ramificadas. Esta es la morfología, no la distribución lineal, sino la morfología. Bien. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con esta morfología. Bueno, en general representan un grado intermedio de sospecha, también se las llama en polvo o nube, pueden ubicarse en las terminales ductolobulares o dentro de los microquistes, y la mayoría son benignas. Fíjense que estas que tienen una forma, tienen un valor predictivo bajo para malignidad. Depende de los autores, 13 a 25%. Las heterogéneas o en coral, que vimos este ejemplo hace un momentito, son irregulares, pero son nítidas, tienden a coalescer, tienden a juntarse, ¿no es cierto? Y pueden estar también en el estroma o en los conductos. Y la etiología tiene varias, ¿no es cierto? Pueden ser fibroadenomas involutivos, pueden ser benignas, o si son nuevas, o si evolucionaron, o sea, aumentaron de tamaño, aumentaron de número, hay que tener cuidado, porque en ese caso ya hay que biopsiar. Se ha modificado con respecto a estudios anteriores, por eso es muy importante la comparación. Y valor predictivo para malignidad de un 7 a un 20%, lo cual es un rango muy alto, por lo cual la indicación es biopsiarla para tener la confirmación de su etiología. Y las finas y pleomórficas, o finas o pleomórficas, estas sí tienen mayor probabilidad de malignidad, también llamadas en piedra molido. En este caso requiere un estudio histológico. Y fíjense ustedes el valor predictivo positivo para malignidad, que es alto, un rango amplio del 28 al 67%, pero se escapa, ¿no es cierto? Hasta un 67%. Y esas que dijimos que pueden ser en vidrio molido, ¿qué significa? Bueno, esta caracterización, esta comparación con piedras molidas, son las que nos representan. Y después iríamos a las más vasculares, ¿sí? El brillo de estas calcificaciones es diferente, la morfología también es diferente. Es un clásico decir que forman letras. Pueden representar una letra L, una B corta, una Y, o una Y, o una X. Y en general son más cortas que las calcificaciones vasculares. Y estas son las que tienen el valor predictivo positivo para malignidad más alto. Van de un 53 a un 92%. Pero estas son las más sospechosas, son las que más tenemos que prestar atención. Y estos son los descriptores que van a encontrar en la publicación de la quinta edición, para ver cómo se pueden vincular
con el BI-RADS, está de acuerdo a la morfología, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los descriptores de la morfología? El BI-RADS 2 son las calcificaciones vasculares, cutáneas, lechada de cal, secretoras, tipo popcorn, palomas de maíz, las redondas, las que corresponden a quistes oleosos, o las calcificaciones. Las de BI-RADS 3 ya son calcificaciones redondas y agrupadas, BI-RADS 4 son las amorfas, toscas y heterogéneas, o finas y pleomorfas. BI-RADS 5 son las lineales o lineales ramificadas. En el tiempo de un grupo de pacientes, de 105 pacientes con microcalcificaciones sospechosas, hallaron que la estabilidad disminuye significativamente el riesgo de un carcinoma invasor, pero no de un carcinoma ductal in situ. Si un grupo es sospechoso, se debe estudiar la histología. Si aparecen micros o aumenta el número, no necesariamente implica malignidad, aunque también hay que estudiarlas, ¿verdad? Y las categorizadas como BI-RADS 3 deben magnificarse en cada control para recategorizarlas. O sea, se hace ahora, se controla en 6 meses, por ejemplo, pero se va a controlar con una magnificada, no solamente con una panorámica. Acá vamos a ver algunos ejemplos. Este fue un caso comprobado, tenemos acá la media oblicuolateral y tenemos la cráneo caudal, ven que grupo pequeñito, acá a propósito no están aumentadas, magnificadas para que se vean, demostrar que ya se ven en esta, pero con la magnificación vamos a poder estudiarlas mucho mejor. Esto se correspondió con un carcinoma in situ con microcalcificaciones, acompañando a una adenosis esclerosante. Y este es el espécimen con las características de las microcalcificaciones que fueron extirpadas. Otra paciente, fíjense qué detalle, ¿no es cierto?, en una magnificada. Este se correspondió con un carcinoma in situ de alto grado con microcalcificaciones. Entonces, lo más importante que tenemos que tener en cuenta y que vamos a resaltar en todo momento durante esta presentación es la importancia de hacer la mamografía y estudiarla bien detalladamente, minuciosamente. En algunos países se usa la doble lectura de una mamografía. ¿Y esto qué implica? Que cuando nos piden una mamografía y una ecografía, no podemos hacer un diagnóstico concluyente solamente con una ecografía, porque puede ser, y es lo más probable, que no veamos este tipo de la lesión. Entonces, nosotros hacemos una ecografía sin ver la mamografía, a lo mejor la ecografía es normal, y la damos como normal, le podemos poner un BI-RADS 2 o un BI-RADS 1, pero a lo mejor esta paciente tiene un cáncer que no se ve por ecografía, solamente es visualizado por mamografía, o en este caso, además de la mamografía, con una magnificación. Entonces, fíjense la importancia que tiene en este tipo de lesiones tan pequeñas y no palpables, como es poder decir, con un método que no se ve nada y con este que es de alto riesgo, ¿verdad?, que tiene un carcinoma. ¿Y cómo puede evolucionar? Bueno, la evolución de un carcinoma depende si es de bajo grado o de alto grado. Para el carcinoma ductal in situ ya hay algunas estadísticas que hablan de sobrevida o supervivencia a 10 años, ¿sí? En este caso, fíjense que esta paciente tenía una mamografía donde estamos estudiando un sector de pequeñas calcificaciones, algunas más brillantes y otras más tenues, en febrero del 2016, esto fue gentileza de la doctora Bawab, y en marzo del 2018, fíjense, 1 año y 2 meses aproximadamente, o 3 meses, donde pasamos de esta distribución y morfología a esta en tan poco tiempo. Y esto se trataba de un carcinoma in situ de grado nuclear 2. Esta paciente fue producto de una imagen observada durante un screening, donde tenemos, por un lado, una distorsión con microcalcificaciones, hasta acá estamos comenzando el posicionamiento para poder hacer la punción vacuna asistida, acá le hemos extirpado, ¿sí?, en 2 sectores diferentes de la misma región, 2 grupos, ¿no es cierto?, de calcificaciones, y la
anatomía patológica reveló que se trataba de un carcinoma ductal in situ de alto grado. Y fíjense que esto era por screening, o sea, la paciente no tenía nada, ni clínicamente, sintomatológicamente. Está pendiente todavía el estudio de inmunohistoquímica para completar la valoración de esta paciente para saber si el mastólogo o el cirujano o el oncólogo tiene que hacer algún otro tratamiento además del quirúrgico. Estas fue 2 casos diferentes de carcinoma in situ de alto grado, también descubiertos por screening. Fíjese, esto no es palpable. O sea, que el concepto de una lesión no palpable no solamente se refiere a que tiene que ser un nódulo, no. A esta altura de nuestros conocimientos y de nuestra tecnología, sabemos que no siempre hablamos de nódulos cuando hablamos de lesiones no palpables. Estas en realidad son las más valiosas, porque fueron descubiertas por screening. Otros casos también, descubiertos por screening, fíjense, este que está magnificado, este que asienta en un tejido más adiposo y este que asienta en un tejido de mayor densidad, lo cual nos va a impedir, en cierta manera, o nos va a ocultar, digamos, la extensión de esta patología. Vemos las que están, digamos, morfológicamente y de densidad mayor, ¿verdad? Pero puede ser que esté, en cuanto estudiemos la extensión, sea más de lo que estamos viendo. Diferentes patrones acordes al depósito de calcio, lo que acabo de decir recién, ¿no es cierto? Cómo se manifiesta el carcinoma ductal in situ, fíjense, lo que es normal a lo que es patología, y cómo pueden verse de diferente manera. Todos estos son carcinomas ductales in situ, pero tienen diferentes formas de presentación. Algunos se acompañan de una opacidad, y en otros casos están solamente la presencia de pequeñas calcificaciones. También, una panorámica descubierta por screening. Le hacemos la magnificación que confirma, no tenía estudios anteriores, siempre es muy importante comparar con estudios previos, que en general o los aporta la paciente o el sistema, si se ha hecho en la misma institución, no teníamos nada previo, y tampoco se veía por ultrasonido. O sea que el diagnóstico de este carcinoma fue por screening y solamente por microcalcificaciones. Diferentes casos. Nos vamos a cansar de ver, pero uno aprende justamente viendo. Nosotros tenemos que tratar de construir un mapa cerebral analizando el número, la morfología y la distribución. Y acuérdense siempre de ayudarse con la magnificación. En este caso se trataba de unas muy tenues microcalcificaciones en este sector. Acá se está midiendo, ¿no es cierto?, la distancia de la piel y la distancia del pezón. Esto fue lo que generó, eran muy tenues, esto fue lo que generó que a pesar de que eran muy tenues, se hiciera una punción vacuna asistida. Acá tenemos el espécimen con la presencia de las pequeñas calcificaciones, algunas más brillantes y otras menos. Se le hace la mamografía del espécimen, se confirma la extirpación de eso, y esto fue confirmado como un carcinoma ductal in situ. Esta era una lesión no palpable en un terreno más denso, desde el punto de vista mamográfico. Entonces, esta es la distribución, fíjense, la distribución que tiene, la morfología y la densidad. Asientan sobre una parte un poquito más densa, pero esto no era palpable, pero eran altamente sospechosas, por lo cual fue una punción vacuna asistida de este sector. Se extrajeron la mayoría, algunas han quedado, y le hemos puesto un clip metálico como guía. En el caso que esto viniera de resultado benigna, cosa que es muy difícil con estas características, bueno, sirve para control imagenológico. Pero en el caso que esto fuera confirmado como fue, que era un carcinoma ductal invasor en este caso, bueno, seguramente que el cirujano va a tener que hacer una resección ampliada de esto, y entonces vamos nosotros a tener que hacer una marcación con carbón de la zona donde está el clip, que es la zona donde se ha hecho la extracción del material que dio ese resultado. En este otro caso, estamos viendo con lupa invertida. Esta es una lupa no manual, sino es una lupa electrónica, digital, y vemos las características y la distribución. Este es el equipo que estamos utilizando, comercialmente se llama Suros, es punción vacuna asistida, y dio un carcinoma ductal in situ de tipo cribiforme. Acá tenemos también
la muestra que nos indica la extracción de esas calcificaciones. Bien, ahora nosotros sabemos que el carcinoma ductal in situ también puede recidivar, y en esta publicación del Oncology del año 2017, es un trabajo muy interesante, si quieren consultarlo, ellos toman en consideración la edad joven, predomina en raza negra. Hay que ver cómo quedaron los márgenes quirúrgicos, si están bastante libres, si hay 1 milímetro, 2 milímetros o más distancia de margen libre de patología, el alto grado nuclear, la presencia de comedonecrosis, y también si se ha considerado la longitud y la extensión de la lesión. De manera tal que teniendo en cuenta una sobrevida a 10 años, fíjense que esta sobrevida a 10 años es de 51% si el carcinoma in situ era de grado 1 y grado 2, pero en cambio el 70% si es de grado 3. O sea, acá marca una diferencia muy importante. ¿Y cuáles son esos factores predictivos de invasión que a nosotros nos hace pensar que ese carcinoma in situ puede haberse transformado en un invasor? Bueno, acá está la publicación donde fue tomado, del año 2017 del SB, y bueno, la edad es un factor a considerar, si la lesión es palpable, si la lesión tiene una masa, qué extensión tiene la lesión, si hay una extensa infiltración linfocitaria periductal y un HER2 positivo, si hay modificaciones funcionales en las células mioepiteliales. Y otro factor más también, que se estudia siempre, además de los receptores hormonales, que es el HER2. El HER2, los tumores que tienen un perfil de HER2 positivo son más susceptibles de progresar a un carcinoma invasor. ¿Sí? Pasa de un carcinoma ductal in situ a un carcinoma ductal invasor. Ahora bien, aquí les traigo una publicación del año 2018, del AJR. Los carcinomas in situ, ¿cómo se manifiestan desde el punto de vista mamográfico? Bueno, la mayoría de estos carcinomas partimos de la base que no son palpables, la mayoría. Ahora bien, ¿cómo se puede presentar? 75% con microcalcificaciones, 23% como nódulo o como una asimetría, pero también hay un pequeño porcentaje, un 12%, que puede ser que se palpe una zona indurada o casi como un nódulo y que no tenga microcalcificaciones, pero es el menor porcentaje. Y, como dije hace un rato, aumentó el diagnóstico debido al screening. Fíjense, en este caso estamos viendo la imagen y el esquema. Estas son calcificaciones asociadas a un carcinoma in situ de bajo grado o grado intermedio. Y estas son las asociadas a un carcinoma in situ de alto grado, el esquema y las calcificaciones, en la misma publicación que les acabo de presentar hace un momento. Este es un ductal in situ calcificado con un patrón cribiforme y micropapilífero. Fíjense las características, ¿no es cierto? Y la distribución. Y lo vemos también en la magnificación. En este otro caso, vemos la presencia de calcificaciones finas, lineales, ramificadas, con un valor predictivo positivo, ya sabemos, un 70%. Y tenemos acá la evolución de diciembre del 2016, donde estaba la zona de microcalcificaciones marcadas con la punta de este rayo, y en enero del 2018, fíjense las características que tenía, ¿no es cierto? En dos incidencias diferentes. Está bien que esta es una panorámica y esta otra es una magnificada, pero cómo han aumentado, ¿no es cierto? El valor predictivo positivo, 70%. Estas otras también, características muy sospechosas, y la correlación con el ultrasonido. Y si además al ultrasonido le agregamos Doppler color, es un dato más que va a poner en la balanza ese valor predictivo positivo alto, es decir, de mayor sospecha. Esta fue una paciente muy interesante, donde fíjense que tiene un pequeño grupo, es tan pequeño que aún en la magnificación se ve pequeño este grupo, pero eran sospechosas. Entonces fueron categorizadas como 4B y pasaron a realizarse una punción vacuna asistida. Estamos aquí apuntando la zona donde vamos a focalizar la punción, y aquí le hemos dejado un clip metálico luego del procedimiento. Bueno, muy bien. La punción se hizo con este sistema, que es sistema FILM, que es lo que tenemos en DIM, que es la versión más moderna para realizar punciones bajo guía estereotáxica por mamografía digital directa
o mediante tomosíntesis, cuyo resultado había dado hiperplasia ductal atípica versus carcinoma ductal in situ. Es decir, con la muestra, a pesar de ser importante la muestra y de tener las microcalcificaciones presentes, no podía la anatomopatóloga definir exactamente de qué se estaba tratando. Entonces el cirujano resolvió hacer una cuadrantectomía, y el resultado final fue carcinoma ductal in situ de alto grado, más una neoplasia lobulillar in situ, más una hiperplasia ductal atípica. O sea, fíjense, ¿no es cierto? Es lo que hablábamos de, a lo mejor, cierto grado de subestimación de la verdadera patología presente en esa paciente. Este es otro caso. Fíjense que estamos analizando el año 2018, donde desde el punto de vista mamográfico y con magnificación se ven estas pequeñas dos lesiones, 2018, por ecografía no era muy demostrativa la lesión. En el año 2019, fíjense cómo ha variado, cómo se ha modificado la lesión, acá hay dos lesiones, y entonces vamos a ir a hacer un procedimiento de punción vacuna asistida para poder extraerlo y poder llegar a la conclusión diagnóstica. Hemos dejado dos clips metálicos próximos a la zona de la punción, buscamos también la correlación con la ecografía, pero no era muy demostrativa en cuanto a la zona que teníamos que ir a buscar, ¿no es cierto?, para poder dirigir la punción. Por eso se hizo bajo vacuna asistida. Y dio un carcinoma invasor, un G3, GN2, GM1, con focos de carcinoma ductal in situ de alto grado. O sea, había una combinación de in situ y de invasor. Este es un aporte del doctor Miguel Rojas, que pertenece al plantel de médicos de DIM, donde hizo la búsqueda, colaboró con la búsqueda de este material, una paciente de 53 años de edad, con un hallazgo de microcalcificaciones agrupadas en la mama izquierda, donde se está haciendo el abordaje para la punción vacuna asistida, todavía no se llegó a la zona, esto fue antes del predisparo, después se dispara y se llega al lugar exacto donde se obtiene el espécimen. Y la anatomía patológica dio carcinoma intraductal de alto grado de tipo comedocarcinoma, o sea, fue un in situ de tipo comedo. El mismo doctor nos ayudó con esta otra paciente de 51 años de edad con hallazgo de microcalcificaciones en la mama derecha, también con características sospechosas, dio carcinoma intraductal de alto grado de tipo apócrino. Y aquí tenemos el espécimen que nos corrobora la presencia de la extirpación de esas microcalcificaciones. Bien, dijimos que a veces el carcinoma in situ, aunque en bajo porcentaje, puede ser palpable, ¿verdad? Bueno, no se detectaba en la mamografía, se veía una masa, pero no se detectaba como de alta sospecha, ¿sí? Una macrocalcificación que estamos viendo acá. Vamos al ultrasonido y vemos una masa bastante sospechosa, con márgenes completamente irregulares, angulados, de ecoestructura heterogénea, parecía como multitabicada en su interior, y esto correspondía a un carcinoma in situ de grado nuclear 2, con necrosis presente de tipo comedo. Receptores estrógeno y progesterona positiva, y HER2 también demostrativo. Las manifestaciones ultrasonográficas, hasta ahora vimos las microcalcificaciones, ahora vamos a ver una combinación. Pero ¿cómo se puede manifestar bajo el punto de vista ultrasonográfico un carcinoma in situ? Es variable, depende del grado nuclear, de la presencia o no de las calcificaciones. Y también tenemos que utilizar el léxico que nos permite cuando usamos la última edición de Byron, la quinta edición de Byron, ¿no es cierto? En este caso se trata de un nódulo o una masa hipoecoica con márgenes indistintos y con presencia o no de microcalcificaciones. En este caso se trataba de una paciente que además tenía un implante de siliconas en su interior. Estos son dos casos diferentes, el de arriba es uno y este es otro caso. Esto era una masa no palpable, no mamográfica, que fue descubierta por ecografía y se correspondió con un carcinoma in situ de alto grado. Fíjense que estamos hablando de lesiones de 8 milímetros, de 10 por 8 milímetros. Este es el mismo caso, ¿no es cierto?, donde estamos analizando la imagen en modo B y con Doppler Power, y este que es otro caso, tiene 7.6 por 3.6, con todas las características de sospecha, aunque no tiene atenuación sónica posterior. Ambos de alto grado. Aquí tenemos una masa
desde el punto de vista ecográfico muy sospechosa, en cuadrante superinterno, que a veces la mamografía no tiene tan fácil abordaje, depende de dónde esté ubicada la lesión, sería ideal en este caso hacer una tomosíntesis, es mucho mejor, y ya con una manifestación bastante sospechosa en la axila. Se trató de un carcinoma ductal infiltrante, G2N2M2, y con metástasis axilares. Vamos a hacer en este caso un análisis de esta imagen. Esta es una panorámica que nos daba, por un lado, una lesión ubicada en el sector superexterno, MLO y CC. Pero esta masa, cuando nosotros miramos hacia la profundidad de la mama izquierda, aunque aquí no está tomado el pectoral, veíamos como una distorsión de la arquitectura, con estas espículas, por eso están señaladas con punta de flecha, y se manifiesta mucho mejor en la craneocaudal que en la MLO. Con esta sospecha, este grado de sospecha, lo que hicimos fue ir al ultrasonido, y nos encontramos que estaban representando a estas dos imágenes, la 1 y la 2. Esta es una vista panorámica, y esta es una vista con un transductor lineal de alta definición. Y esto se correspondió con un carcinoma ductal invasor, o sea, ya había superado la etapa de in situ, no fue descubierta en la etapa de in situ, pasó a la etapa de invasor. En este caso se trataba de otra paciente, no palpable, con una asimetría focal, no masa desde el punto de vista mamográfico, y cuando hacemos el ultrasonido sí se trata realmente de una masa, que la podemos medir, la podemos estudiar, con una vista panorámica, y se correspondió con un carcinoma ductal invasor, o sea, habíamos superado la etapa de in situ. No palpable, no mamográfico. Entonces, con esta imagen del año 2016, que en el 2018 se modifica, fíjense las características que adquiere, se decide hacer una punción bajo guía ecográfica, ya que no se veía por mamografía, y el resultado fue un carcinoma ductal invasor poco diferenciado, G2N2M2. Estas son todas pacientes nuestras. Perdón, pasé uno de más. Y esta es otra paciente también muy interesante, porque la manifestación más importante era revelada por el ultrasonido. Y fíjense que en hora 12 retroareolar tenemos esta imagen, y a 1 centímetro de esa imagen encontramos otra más pequeñita. Se hizo la punción de ambas imágenes, de ambas lesiones, y el resultado fue carcinoma ductal invasor poco diferenciado. Pero la manifestación en este caso era por ultrasonido. Esta también fue por ultrasonido, este dio carcinoma intraductal de grado intermedio, la correlación de la anatomía, y este que era no palpable, no mamográfico, una paciente de screening, dio carcinoma ductal in situ de alto grado. Fíjense qué tamaño que tenía, ¿no es cierto? 5 milímetros. Este no era palpable, la mamografía daba una asimetría, no lo puedo mostrar porque era de otra institución, no me quedó en sistema, pero está consignado en la historia, y revelaba solamente una asimetría en la parte profunda de la mama, de la glándula, llegando al músculo pectoral, por lo tanto por eso no era palpable, era una mama voluminosa y dio carcinoma ductal invasor. Este es un trabajo muy interesante, que fue publicado en un Radiology, tiene la cita aquí al pie, donde hace una comparación de los cánceres no palpables vinculables el aspecto de la mamografía al predictor histológico, al tipo histológico de tumor. Hallazgos mamográficos de acuerdo al diagnóstico. De un total de 320 pacientes, fíjense, 281 casos se correspondieron a mamografías de screening. Entonces tenemos la correlación de ductal in situ, invasor 1, 2, 3, lobulillar y misceláneas. En las misceláneas están englobadas los medulares, los mucinosos y los intraquísticos. Y en este sector estamos viendo las características. Si era una masa espiculada, solo calcificaciones, redondeadas, espiculaciones más calcio, o redondeadas más calcio. Por lo tanto, el carcinoma ductal in situ, si vamos a ver cuál es la mayor frecuencia de presentación, nos vamos a esta barra amarilla, donde se va a manifestar solamente con calcios. Nos vamos a un invasor, por ejemplo, 2, ductal invasor tipo 2, y fíjense que se puede presentar como una masa espiculada con mayor frecuencia. Nos vamos a un lobulillar, donde vamos a ver
espiculada con calcio o directamente más espiculada, o las misceláneas donde podemos encontrar unas masas redondeadas. Los medulares y los mucinosos o los carcinomas intraquísticos, recuerden que pueden ser falsos negativos, porque pueden parecer masas benignas. Pero es un trabajo muy interesante que se los recomiendo. Y lo más interesante que la mayor parte de los casos fueron encontrados por screening. En este caso, fíjense, screening no palpable. En la mama derecha encontramos esta opacidad, este aumento de densidad, aquí y aquí ciertas espiculaciones, y se correspondieron con un carcinoma ductal in situ de bajo grado. La punción se hizo por estereotaxia, ya que no tenía manifestación ecográfica. Otro, no palpable en la mama derecha, carcinoma in situ de bajo grado, solamente mamográfico, no ecográfico. No palpable, carcinoma in situ de bajo grado. Aquí estamos haciendo una compresión de una distorsión, sin presencia de microcalcificaciones. También hay que tener en cuenta que esta patología la pueden presentar pacientes que tienen implantes de silicona. Y en este caso fue un hallazgo. La paciente fue a controlarse sus implantes y su mama en forma secundaria, y el estudio por ultrasonido es obligatorio en este caso, donde estamos viendo con punta de flecha la presencia de una opacidad de tipo nodular, un nódulo aquí, pero no se palpaba claramente, a pesar de ser superficial, por la tensión en que estaban esas mamas, y además la densidad de la mama, y entonces es obligatorio hacer ultrasonido, y si resulta sospechoso, eventual punción. El gran inconveniente para el diagnóstico del carcinoma in situ, como de la mayoría de los carcinomas no palpables, es la mama densa. Una mama con estas características solamente podemos decir que tiene alguna calcificación aislada, pero no podemos descartar la presencia de nódulos. Si ustedes me preguntan con qué método podemos seguir o con qué método comenzaría, más que una mamografía digital, yo les diría que nos va a resultar de mucho mayor efectividad una tomosíntesis. Sería lo más importante, seguido de un estudio de ultrasonido, para descartar cualquier patología subyacente que debido a la densidad mamaria no es posible. Y a la hora de hablar de asimetrías, que es lo que se está hablando también en los últimos tiempos, hay que diferenciar, vamos a ver en un momento, las diferentes categorías de asimetría. Hay que diferenciar una asimetría verdadera de una asimetría posquirúrgica, por ejemplo, por un carcinoma, o posterior a una cirugía reductora. En este caso se trata de una asimetría, sí, ok, pero esta paciente había sido sometida a una cirugía conservadora y a una radioterapia, por lo cual es esperable ver una asimetría parenquimatosa. Entonces no es una asimetría verdadera. Las asimetrías mamográficas son sectores, por definición, de tejido glandular denso que solo aparecen en una región, y puede deberse a superposición de tejido, en la mayor parte de los casos. Suelen verse en el 3% de las mamografías de screening, y hasta en el 20% de los casos no se ven por ultrasonido. No encontramos nada por el ultrasonido, porque tampoco tienen nódulo, no están representando un nódulo. Y esto es una asimetría, no la veo en una sola incidencia, la veo en las dos incidencias, pero hay una realidad, que solamente se ve en la mama derecha, no se ve en la mama izquierda. Por lo tanto, en este caso, hay que continuar la investigación para saber si esta paciente tiene alguna manifestación, por ejemplo, por ultrasonido o por cualquier otro método, que tenga comprometido el territorio retroareolar, el territorio ductal retroareolar. Es la simetría en general la que acabamos de ver. Hay otra simetría, que es la simetría global. Esta, por definición, ocupa al menos un cuadrante, y se debe comparar con la mama contralateral. En realidad, no tiene una implicancia grave, digamos, porque es una variante normal, no tiene nódulos, en general no se asocia con distorsiones ni con microcalcificaciones, simplemente que esta mama tiene una mayor densidad, y cuando le hacemos la compresión focal, se va a seguir manteniendo, porque es una mama más densa que la otra, en forma comparativa. La asimetría focal, ya esto es un poquito diferente, ocupa al menos un cuadrante, perdón, menos de un cuadrante, y se presenta en todas las proyecciones mamográficas de semejante o similar manera. El borde de esa área de simetría suele ser cóncavo, ¿sí? Entonces,
También aquí volvemos a si la asimetría se corresponde a un procedimiento quirúrgico, ¿sí? O se corresponde con una simetría verdadera, como puede ser en este caso donde no había cirugía y estamos viendo en esta zona un aumento de densidad que habrá que estudiarla con una compresión focal o con una tomosíntesis. Una simetría focal también puede ser esta, que está representada en una sola mama, menos de un cuadrante, y fíjense cómo son los márgenes. Pero se repite, se ven las dos incidencias. Otra simetría focal, no masa, no tiene un nódulo, por supuesto que lo vamos a complementar esto con una compresión y un ultrasonido, pero no se modifica una simetría desde el punto de vista focal, sin traducción ultrasonográfica. Estamos viendo esta simetría focal que no se veía por ultrasonido. Pero es muy diferente a la simetría en desarrollo, y aquí sí nos vamos a detener un poquitito más, porque se trata, por definición, de una simetría nueva, ¿sí? Que ha aumentado, que se ha exagerado con respecto al volumen o a la densidad, ocupa menos de un cuadrante, hay que verla en las dos proyecciones, y tiene un borde cóncavo. Este es un término propuesto por León y Cicles ya en el año 2017, o sea, hace 3 años que venimos manejando esta terminología, asimetría en desarrollo. Bien, esta ya es diferente. Puede ser de estirpe maligna en el 15% de los casos, y puede hallarse en un screening, por ejemplo, o en una mamóstica. Estos trabajos que acabo de mencionar, estos autores que acabo de mencionar, hablan de un 15% cuando es hallada por screening, y cuando es por una mamografía diagnóstica esto sube al 27%. Por supuesto que hay que complementarla con ultrasonido, con tomosíntesis o con resonancia. Y las asimetrías en desarrollo siempre se categorizan en 4 y se recomienda la biopsia. En este caso, fíjense, vamos a ir 2 años antes, 1 año antes y en el momento actual. Fíjense cómo ha evolucionado esta imagen y cómo ha evolucionado también esta zona retroareolar, ¿sí? Esto es un caso que está publicado por la doctora Price y colaboradores a través del RESNA, del Congreso de Chicago, en un Radiology del año 2015. Esta es una simetría en desarrollo, vamos viendo a través del tiempo cómo se va manifestando. Esta es una simetría en desarrollo también, con un estudio que tenía 10 meses de intervalo. Tenemos la panorámica y tenemos la asimetría, en este caso, que persiste con la compresión focal. Este es un trabajo que compendia un total de aproximadamente 50 casos de asimetrías en desarrollo, estudiadas en el periodo del 2014 al 2015, que fue publicado por el Hospital Italiano, y donde, fíjense, la zona de la asimetría en desarrollo, la que está marcada aquí con un perdigón. Esta es la antigua y esta más definida es la última. Como ha evolucionado, también se vio por ultrasonido, entonces lo que se hizo fue una core biopsy bajo guía ecográfica, y la anatomía patológica dio que se trataba de un carcinoma de tipo tubular, ¿sí? Entonces, la importancia de los 4 tipos de asimetría, lo más importante es la asimetría en desarrollo. En esta misma publicación, que se hizo en la Revista Argentina de Mastología del año 2018, los hallazgos ecográficos de lo que acabo de mencionar, fíjense, en pacientes que tenían ecografía solamente fueron 19, ¿sí? Y las características de las patologías. Y en este caso, luego de la persistencia de la simetría en incidencias adicionales, fueron 22 pacientes, y ya fíjense que se ven algunas distorsiones, nódulos de márgenes indefinidos, espiculados, que son los más sospechosos, irregulares, y que no tenían traducción por ecografía. Estos fueron los hallazgos ecográficos. ¿Y qué pasó cuando se hicieron las punciones histológicas? Bueno, fíjense que de un total de aproximadamente 50 pacientes, 33 se correspondieron a carcinoma. ¿Qué tipo? Lobulillar infiltrante, tubular, intraductal de alto grado, infiltrantes, papilares fuso celular. Entonces, fíjense la importancia de poder pesquisar estas asimetrías en desarrollo. Pasamos a otro capítulo, que era el tercero
que mencionábamos de lesiones no palpables, que son las distorsiones de la arquitectura. La definición es una alteración del parénquima. Está alterado, no es un nódulo, solamente es una alteración del parénquima. Y se muestra como finas líneas, así, delgadas, ¿no es cierto?, que emergen desde un punto. Pueden asociarse con asimetrías, con calcificaciones, y lo más importante es averiguar si la paciente tiene un antecedente quirúrgico traumático, porque en ese caso se puede tratar de una cicatriz, por ejemplo. O en otros casos, como vamos a ver ahora, puede corresponder a. Fíjense, esta es la imagen obtenida en una panorámica que está señalada con punta de flecha, ven que es una distorsión de la arquitectura, no es un nódulo, y cuando le hacemos la exploración con la tomosíntesis, lo que vamos a encontrar va a ser directamente la mayor definición de las imágenes, que se ve como una imagen bien articulada, donde no hay ninguna duda de la existencia de una distorsión, y que se ve mucho mejor con una compresión focal y con tomosíntesis. Y en este caso la distorsión es tan tenue que a pesar de la compresión se pierde. Esta es la zona de la compresión. Estas son muy pequeñitas, son lesiones no palpables. Estas son las distorsiones que tienen que ir a una punción. En este caso, el doctor Miguel Rojas aportó la búsqueda de esta paciente de 48 años de edad con hallazgo de microcalcificaciones agrupadas a una distorsión tisular en la mama derecha. La distorsión tisular es esta es la distorsión, y esta es la zona de las calcificaciones. Entonces el resultado fue carcinoma intraductal, carcinoma in situ de alto grado, de tipo sólido y cribiforme. Fíjense, esta es la extracción que se hizo, este es el predisparo, se extrajeron las calcificaciones y también se extrajo parte de la distorsión tisular. Y este fue el resultado. Tisular, aquí lo estamos viendo ya posicionado para hacer la toma biópsica, tenues microcalcificaciones, el ultrasonido era muy ambiguo, por lo tanto se decidió que la punción se iba a hacer bajo guía estereotáxica, se hace la extirpación de la zona de la distorsión, se coloca un clip metálico aquí, en este sector, y este es el espécimen. Y dio carcinoma ductal in situ de alto grado. O sea que la recomendación cuando hay una distorsión tisular con estas características es completar con otros estudios, ya sea con una tomosíntesis o con una resonancia, por ejemplo. Y hay que ir siempre a una biopsia histológica y colocar un clip metálico posterior, esta es de otra institución, también, ¿ven? Como tienen estas espículas, a partir de un punto más de mayor densidad. Esta fue un carcinoma ductal in situ, con una distorsión arquitectural que se veía ya en esta grafía 2D, se ve mejor en la tomosíntesis, se ve ese no nodular heterogéneo hecho con la resonancia. O sea que aquí tenemos la correlación de los 4 métodos, de un carcinoma ductal in situ. No se amarguen, no se preocupen que no voy a leer todo esto, simplemente es la cita del cual lo obtuve. Esta es una publicación de la Clínica Alemana de Chile del año 2016. En este caso se detectaron por mamografía 81 casos de distorsiones de la arquitectura mamaria. Y fíjense que el 44% fueron malignas, 33% benignas y un pequeño porcentaje lesiones de alto riesgo. Todas fueron detectadas por tomosíntesis y ultrasonido, clasificadas como lesiones sospechosas, VIRAT 4 o 5. Esto es lo más importante. Por eso siempre hay que ir a la correlación de los métodos y no dejar pasar por alto una distorsión que persiste con los diferentes métodos. En 21 casos se hizo resonancia mamaria, identificando captación tipo masa en los casos de patología maligna confirmada por biopsia. Otro método para estudiar este tipo de imágenes dijimos que era la tomosíntesis o mamografía 3D, que tiene muchos beneficios. Incrementa la detección del cáncer mamario, mejora la visualización de las imágenes mamarias, disminuye la tasa de falsos positivos, localización más precisa de la lesión,
disminuye la tasa de rellamados, porque es una imagen que nosotros la podemos recorrer en cortes cada 1 milímetro. Entonces es muy importante que haciendo una tomosíntesis, a lo mejor no necesitamos citar a la paciente para hacer una magnificación o para hacer una compresión focal, ¿verdad? Porque la podemos estudiar en dinámico. Esos son los mayores beneficios. Como en este caso, por ejemplo, que estamos viendo esta LV y esta que sería la mamografía. En este caso, a ver, acá estamos arrancando, ¿ven cómo va cambiando? Y se va definiendo, esto que parecía glándula, esto se transformó realmente en un nódulo. Entonces esa es la masa no palpable que terminó siendo un nódulo maligno, mucho más demostrado, o mejor demostrado, por la tomosíntesis. Desde el punto de vista estadístico, la tomosíntesis incrementa la detección de carcinoma en un 41% de los casos. De los cánceres invasivos, perdón. El 29% entre todos los cánceres. El valor predictivo positivo también es muy interesante, el 49% de incremento, sobre todo para evitar los rellamados. Nosotros estamos haciendo el análisis de estos cortes, cada 1 milímetro, ¿sí? Se disminuyen esos rellamados, porque tenemos la posibilidad de ir analizando corte por corte. Y en estadísticas generales dicen que no hay cambios significativos en la detección del carcinoma ductal in situ, pero hay otros trabajos que dicen que sí, que aumenta la detección del carcinoma in situ. ¿Y cómo se manifiesta el in situ con resonancia? Bueno, también hay trabajos, este es un tema controversial. Van a encontrar en la literatura algunos que dicen que mejora, que sí que es muy sensible a detección de in situ, y otras que se ve mejor en los invasores que los in situ. En general, el in situ que realza mejor es el de alto grado. Y hay un concepto que hay que tener en cuenta, que si la resonancia mamaria diera negativa, no debe excluir la conducta si se ve por mamografía o por ultrasonido. Hay otras estadísticas que hablan que el carcinoma in situ es visible en el 86% de los casos, y en el 98% si el in situ está combinado con carcinoma invasor. O sea que depende qué trabajo ustedes lean, pero la verdad que los resultados son muy prometedores. ¿Cuál es el rol de la resonancia in situ? Bueno, para esto tendríamos que tener una clase entera, no, por razones de tiempo no me voy a extender demasiado, pero es un punto que en los últimos tiempos, yo diría que en los últimos 2 o 3 años, es donde más hincapié se hace. El rol de la resonancia en los carcinomas iniciales y no palpables. Pueden tener un realce no nodular, un realce nodular, un patrón de realce interno, como está aquí, o una distribución del realce, que puede ser segmentaria, lineal, agrupada, heterogénea, agrupado o en anillo. Hay toda una gama. Les quiero aclarar que esta presentación va a quedar después en las redes, para que yo no extienda tanto y no sea tan cansador este tiempo que le estamos dedicando, lo pueden volver a ver aquellos que tienen interés para tomar en cuenta estas características con más detenimiento. En términos generales, ¿cuáles serían las indicaciones? Bueno, sabemos que es un ensayo complementario que no reemplaza la mamografía ni la ecografía, que no es afectada por la densidad del parénquima. Esto es muy importante. Se han visto algunos trabajos, sobre todo europeos, que le indican como screening. Bueno, nosotros en realidad no tenemos esa posibilidad de hacer un screening en población abierta, pero podríamos decir que en aquellas pacientes de alto riesgo, familiar, o con mutaciones de BRCA1 y BRCA2, o la paciente que ha sido operada de una mama, ya sea con mastectomía o con cirugía conservadora, puede ser que lo utilicemos como screening de la mama contralateral, para saber si puede existir la posibilidad de la aparición de un carcinoma metacrónico. El control de la mama operada por carcinoma con cirugía conservadora es una gran indicación también, es útil en el diagnóstico de las complicaciones de los implantes, y un rol muy importante para descartar multifocalidad o multicentricidad. También se guía por la categorización de Baird, y también permite, en los centros que lo tienen, hacer una toma de biopsia
Cuando no se ve por mamografía la lesión, por ecografía o por tomosíntesis tampoco, solamente es visualizada por resonancia, se puede hacer la biopsia bajo guía de resonancia. En este caso es un caso de la institución, era una paciente de alto riesgo, no palpable, donde estamos viendo en algunas secuencias un realce muy pequeño, no masa, en las diferentes secuencias, y aquí es donde más se ve, ¿no es cierto?, y se pueden hacer las medidas hacia el pezón y hacia la piel, como un realce no masa, por supuesto que era una lesión no palpable, y ahora vamos a ver un videíto. Esta paciente era una paciente que había sido operada por un carcinoma de ovario. En otra institución se había realizado mamografía y ultrasonido que no había detectado ningún tipo de lesión. ¿Okay? Entonces, se le pide por el alto riesgo una resonancia, donde estamos viendo la imagen frisada, y donde vemos en el video que poco a poco va tomando captación de realce lineal no masa que llega hasta el plano profundo, fíjense, hasta el plano muscular profundo, dirigiéndose hacia el pezón. Esta es una de las características que puede presentar los carcinomas in situ. La patología maligna por resonancia, como dije hace un momento, puede dar un realce no masa, ¿sí? No presenta criterios para nódulo ni foco, puede representar un sector pequeño o grande de realce interno, distinguible del realce parenquimatoso normal o del realce de fondo. Y es la manifestación más común en el carcinoma ductal in situ, de distribución, fíjense, segmentaria y unilateral, con un valor predictivo positivo del 78%. Esto fue una investigación de la doctora Paula Karina Gil, fue tomado de su presentación, y está presentado también en esta cita, la pueden buscar, donde vemos la unilateralidad, el compromiso del vértice hacia el pezón, el compromiso del lóbulo mamario, y no llega al 100% el valor predictivo positivo, porque a veces una mastitis se puede presentar de una manera parecida, similar, pero siempre sospechosa. Por lo tanto, este tipo de lesión tiene que ir a biopsia, sí o sí, sin discusión. Otras indicaciones de la resonancia. Bueno, lo mencioné hace un momento, el screening de la mama contralateral en pacientes con diagnóstico de cáncer, que sería el 3 al 5% de las pacientes, el riesgo que tienen, evaluación de la extensión de una patología a los otros cuadrantes, entre el 15 y el 30% de los pacientes, es el único método que permite evaluar la extensión real, el tamaño y la extensión ductal de ese tipo de patología. La invasión a los planos profundos también es una adicional que nos permite la resonancia, postcirugía con márgenes positivos, y el capítulo que en los últimos tiempos se está dando más relevancia es en el diagnóstico pre y post neoadyuvancia, la evaluación de la mama antes de la instauración de la neoadyuvancia y posterior, para saber cuál fue el resultado, cuál fue la modificación, si esta neoadyuvancia está siendo favorable o no. En los casos de recurrencia que vimos hace un momento, en la evaluación de carcinoma oculto, donde se manifiesta por metástasis en los ganglios axilares, pero la mama, tanto por mamografía como por ultrasonido no se ve nada, el método obligatorio es la resonancia. También caracterización de lesiones dudosas, cuando se ven en una sola incidencia, o sea, que ven la cantidad de implicaciones que tiene. Esta fue una estadística presentada, una estadística argentina, porque siempre nosotros miramos el exterior, vamos a ver una estadística argentina, por el doctor Matías Landi, del Instituto Radiológico de Mar del Plata, que habla de conceptos importantes de la resonancia, con indicaciones muy precisas, tiene una sensibilidad que va del 95 al 100%, una especificidad del 40 al 95%, con un promedio de 85%, valor predictivo negativo 98%, valor predictivo positivo 90%, y este es un ejemplo, ¿verdad? Tenemos aquí la existencia de la opacidad, o digamos aumento de densidad, con la distribución de estas microcalcificaciones, que era el único método más confiable. La mamografía, se hace también una magnificación, pero realmente nosotros podemos medir de un extremo al otro lo que se puede ver en una mamografía, pero lo que nos permite evaluar la resonancia es la extensión no visible desde el punto de vista mamográfico.
y esto se correspondió con un carcinoma ductal in situ de alto grado. Entonces, aquí uno puede decidir hacer la punción bajo guía mamográfica o hacerla bajo guía estereotáxica, ¿no es cierto? O hacerla bajo guía de resonancia, para tener un poquito más de acierto diagnóstico cuando la resonancia indica que hay una extensión importante que se pueden llegar a medir también. Esta paciente fue pesquisada por el doctor Antonio Guevara Ayala, también le pertenece a una paciente de la institución, tiene 48 años de edad, fue un hallazgo incidental por ultrasonido de una masa irregular. Hablando con este doctor le dije, ¿pero estás seguro que es así realmente? Porque la paciente no refería nada, no refería dolor, no refería nódulo palpable, o sea, tampoco tenía antecedentes personales, ¿sí? O familiares, era una paciente sin alto riesgo, y bueno, ella dice que no se palpaba nada. Para completar el diagnóstico del ultrasonido, se hizo una resonancia, donde vemos acá la expresión de ese nódulo, y la punción por ultrasonido dio carcinoma ductal invasor, tipo NOS, G3, GN2, GM1. El mismo doctor, Antonio Guevara Ayala, pesquisó esta otra paciente, donde se veía una asimetría por mamografía y por resonancia, ¿sí? Una asimetría por mamografía, por magnificación y por resonancia, que la vemos acá. Paciente joven, de 31 años de edad, con alto riesgo genético. El examen físico era negativo, la mamografía digital de agosto del 2020 daba una sutil asimetría en plano profundo, y la tomosíntesis, atenuación ante la compresión. Pero es clara, es evidente, ¿no es cierto?, la lesión que se puede ver por resonancia. El mismo doctor tuvo la oportunidad de brindarnos este caso muy interesante, 55 años de edad, con antecedente de carcinoma lobulillar en la mama izquierda, operada en el año 2017, con cirugía conservadora. Recibió el tumor en la cicatriz quirúrgica. Esta es la cicatriz quirúrgica donde vemos la recidiva tumoral amplia, con manifestaciones, por supuesto, palpables, retracción de piel, y todos los signos de alta sospecha, pero el aporte que hizo en este caso, la resonancia, fue que además de pesquisar esta lesión palpable y tan evidente, locorregional, pesquisó otras lesiones pequeñas, satélites, como estamos viendo en estos sectores, que no eran palpables. O sea, que en este caso, esta paciente seguramente, no lo vamos a decir los imagenólogos, pero seguramente que va a ir a una mastectomía, como se llamaba antes, de rescate, porque no se trata de una reintervención para solucionar el problema locorregional, porque ya no tiene solamente un foco, sino que es multifocal esta recidiva. Bueno, finalmente, y ya terminando, vamos a hablar de lo que es el intervencionismo mínimamente invasivo, lesiones no palpables. Cuando hay que conocer la naturaleza histológica, bueno, lo podemos hacer con aguja gruesa o vacuna asistida, mediante tomosíntesis, por ejemplo. Podemos hacer aquí, en estos casos muy pequeñitos, marcaciones prequirúrgicas de lesiones no palpables, mediante carbón, por ejemplo, o una marcación con un elemento metálico pospunción, bajo guía mamográfica. Se extrae la totalidad de la lesión, es imperativo de dejar una marcación. Acá no quedó prácticamente ninguna microcalcificación de las sospechosas, se deja un marcador metálico, el resultado fue un carcinoma, bueno, hay que marcarla para poder hacer una BRQ, o sea, una intervención a cielo abierto. La marcación con arpón está indicado si es una masa sólida, no lo indicamos para microcalcificaciones debido al peligro de desplazamiento de ese arpón. Y es fundamental la colocación del clip metálico. Si es benigno, sirve para el seguimiento. Si es maligno, sirve para hacer la marcación con BRQ. Aquí estamos haciendo una marcación que la podemos hacer bajo ultrasonido o bajo guía estereotáxica. Y también hay que resaltar el valor de la marcación del clip para hacer el control de la neoadyuvancia, porque muchas veces estas pacientes reciben la neoadyuvancia como tratamiento previo a una cirugía, y es importante cuando la neoadyuvancia fue efectiva, que a veces no se encuentra la lesión y solamente encontramos el clip para poder marcar y que el cirujano pueda operar correctamente a la paciente.
Este es otro caso otorgado por la doctora María Laura Sicabo, donde es de otra institución esta paciente, 62 años, que estaba en tratamiento neoadyuvante por un carcinoma ductal infiltrante, de alto grado, diagnosticado por punción histológica. Este era el sector, ¿sí? Tenía distorsión tisular, esta mamografía fue de otra institución, no tengo estudios comparativos, solamente vino para realizar una marcación, ADIM. Entonces se realiza la marcación en la zona que había quedado marcada con el clip metálico. La marcación se hace con carbón medicinal bajo guía estereotáxica, también realizada por la doctora María Laura Sicabo. Y las marcaciones con carbón que se hacen guiadas por ultrasonido. También de lesiones nodulares no palpables, no solamente las microcalcificaciones, sino las lesiones nodulares. Bueno, espero que haya sido de utilidad esta presentación. Este es mi currículum personal. Les agradezco mucho a las autoridades DIM y agradezco fundamentalmente a los presentes, a los que han tenido la amabilidad de tomarse su tiempo para escucharme, para poder recibir la información, sobre todo actualizada, de cómo es el diagnóstico y la conducta a seguir bajo una lesión inicial, digamos, ¿no es cierto?, no palpable. Bueno, vamos a dejar ahora un momentito la presentación, por si hay algunos de los asistentes que quiere realizar alguna pregunta. Doctora, la primera pregunta de los participantes es ¿en qué lesiones se sugiere colocación de clip de marcación pospunción? Y si está indicado en todos los casos. Claro, a ver un segundito porque no sé si ustedes me ven mi imagen. No, doctora, no se ve. A ver. Acá estamos. Bien. Bueno, acá me ven. Sí, doctora. Una pregunta de los participantes era ¿cuál sería la indicación de la marcación? Si en todos los casos debemos hacer una marcación, ¿no es cierto? Con un clip, por ejemplo. Esa fue puntualmente, ¿verdad? Esa fue la pregunta. Perfecto, bien. Si la lesión es palpable, en realidad no hace falta dejar clip. Si la paciente se va a operar una lesión grande y nosotros la hemos punzado, no. Básicamente el clip es para lesiones no palpables, sobre todo porque lesiones de 5 milímetros, por ejemplo, 6, 7 milímetros, tanto por ultrasonido como si se usa una punción vacuna asistida, hay que dejar este tipo de marcación, porque en el caso que venga positivo, siempre, siempre hay que dejarlo. Así como también la indicación que se ha agregado en los últimos tiempos de dejar un clip en las pacientes que han sido sometidas o que son sometidas a una terapia neoadyuvante, porque va a seguir de guía para poder después realizar una cirugía definitiva, ¿no es cierto?, o con criterio oncológico. La siguiente pregunta es si pueden confundirse microcalcificaciones lineales sospechosas de carcinoma ductal in situ con calcificaciones vasculares. Bueno, en realidad no deberían confundirse. No deberían confundirse porque las calcificaciones vasculares, en general, se ven como una doble línea, ¿verdad? Como uno dice, como los rieles del tren, como una vía del tren, ¿sí? En cambio, las calcificaciones lineales que se corresponden con un carcinoma in situ, las líneas que acabamos de ver, que son como ramificadas, el contenido es más denso desde el punto de vista mamográfico y más homogéneo. Y también presentan esta segmentación. Pero bueno, esto uno lo adquiere con el tiempo, ¿no es cierto? Con la experiencia de verlos y cuando se han punzado corroborar a qué correspondió la anatomía patológica. Pero son diferenciables, sí. Se diferencian. Doctora, el tipo de vascularización de un nódulo no palpable, sospechoso por ecografía, ¿puede modificar la conducta de punción histológica del mismo? Bueno, la verdad que esta es una caricia a mis oídos. En realidad, bueno, yo empecé a trabajar con Doppler color de mama en el año 1989. El primer equipo ecógrafo con Doppler color que vino al país, tuve la bendición
fuera de mi propiedad, ¿no es cierto? Así que desde ese momento vengo trabajando con Doppler color en mama. El Doppler color hay que interpretarlo de manera adecuada, ¿no es cierto? Es decir, hay que saber hacer Doppler color, porque el Doppler color lo que significa es un mapeo vascular respecto de una lesión. Si no hay lesión, vamos a encontrar trayectos vasculares a los cuales no le vamos a dar importancia, porque una mastitis, por ejemplo, puede tener un aumento de la vascularización y no por eso vamos a tener que punzarla. Ahora, cuando es un nódulo no palpable, está descrito en la 5ª edición de Beirat que el hecho que aparezca vascularización vinculable con el nódulo no cambia la categorización, pero es indicador de un aumento de la neoangiogénesis, porque lo que revela un nódulo que no es palpable, cuando tiene vasos, sobre todo en el interior, que sería un patrón importante de vascularización, a veces ocupa un 70 o un 80% del volumen de la masa tumoral en nódulos de 1 centímetro, eso tiene una mayor sospecha. Vuelvo a repetir, no cambia la categorización Beirat, pero eso es obligatorio, eso es mandatorio, si yo no tengo una distribución vascular en el resto de la mama y está solamente focalizada ese nódulo. No tiene ninguna contraindicación, se debe hacer, se debe hacer. Y es un punto más de sospecha. Sí, se debe hacer. Es una indicación. Bien, la próxima pregunta es cómo diferenciar una asimetría tisular de una distorsión. Perdón, se cortó la voz. ¿Cómo diferenciar una asimetría tisular de una distorsión? Bien. Bueno, una distorsión, hemos dicho que es una lesión focal y que básicamente se caracteriza por tener un centro de mayor densidad de la cual parten varias líneas, ¿sí? Como si fueran no estoy hablando de un nódulo, no es un nódulo, no, pero sí puede tener como pequeñas bandas de mayor densidad, como si fueran espículas, aunque no es un nódulo. Eso es una distorsión tisular. En cambio, una asimetría depende de las asimetrías que estemos hablando. Hay 4 categorías de asimetría, ¿no es cierto? La asimetría que no tiene ninguna importancia, la asimetría global, la asimetría focal, ¿no es cierto? O la asimetría en desarrollo, ¿sí? La más grave dijimos que la que tiene mayor valor predictivo positivo es la asimetría en desarrollo y que debe punzarse. Y la distorsión tisular también debe punzarse. O sea, las dos son indicativas de punción, pero no todas las asimetrías. La asimetría en desarrollo debe punzarse porque es un Beirat 4, y la distorsión tisular también es un Beirat 4. La distorsión puede tener microcalcificaciones también, pero si es una distorsión que persiste con la compresión, si se persiste, por ejemplo, en una resonancia magnética, debe ser motivo de punción. O sea, las dos son Beirat 4. Vuelvo a repetir, no confundir las asimetrías. Hay que ver de qué tipo de asimetrías estamos hablando. Asimetría en desarrollo o distorsión tisular. ¿Esto aclara un poquito? Sí, doctora. Y antes de la última pregunta, le transmito las felicitaciones de los participantes por el encuentro de hoy. Están muy contentos y esperan que se realice uno próximamente. Bueno, la última pregunta es si en un control de rutina es conveniente solicitar mamografía con tomosíntesis más ecografía en vez de mamografía 2D y ecografía, independientemente del tipo de mama. Claro, sí, la tendencia de los últimos tiempos es hacer tomosíntesis en lugar de mamografía digital 2D. Lo que pasa es que, bueno, no está al alcance de todas las instituciones, pero es mucho más representativa una tomosíntesis que una mamografía 2D. Eso desde ya. Y la otra pregunta, sí, de rutina indicaríamos una tomosíntesis con ultrasonido. Sí, definitivamente. En las mamas que son de tipo C y tipo D, el ultrasonido es indicativo. La mamografía que es tipo A, por ejemplo, o tipo B, no es tan importante
importante, porque se trata de una mama adiposa, es lo que llamamos vulgarmente una mama transparente, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, no es tan obligatorio pedir el ultrasonido. Con una buena tomosíntesis sería suficiente. Y en los casos de duda, bueno, por supuesto que se agregaría. Pero sí es mandatorio pedir, yo pediría tomosíntesis, que se está usando en muchos lugares del mundo como screening con tomosíntesis. Sería la tomosíntesis con el ultrasonido, sobre todo en mama tipo C y D. Eso es indicativo. Doctora, y una pregunta más. Sí. Pacientes que tienen indicación de punción por esterotaxia y tienen prótesis mamaria, ¿corren riesgo de ruptura de prótesis? No, no corre ningún riesgo. Y explico específicamente por qué. Porque nosotros, primero, bueno, estamos entrenados en hacer procedimientos bajo guía estereotáxica, ¿no es cierto? O bajo guía ecográfica, tenemos que entrenarnos. Hay que tener mucho cuidado, hay que seleccionar muy bien la posición de la paciente. Por ejemplo, si es bajo guía estereotáxica, hay que ver si vamos a elegir una incidencia de CC en MLO o un perfil estricto. Hay que buscar la posición de la paciente que nos permita obtener la mayor distancia entre el implante y la lesión, ¿sí? Entonces, con esos cuidados y elegir muy bien el lugar de entrada de la aguja, no tenemos ningún riesgo. En el supuesto que haya poca distancia entre el borde del implante y la lesión, lo que se puede hacer tanto por ecografía como por guía estereotáxica es un pequeño truco. Uno puede fabricar como si fuera una almohadita con anestesia que provoca digamos, un artefacto, no, una mayor distancia, provoca un mayor distanciamiento entre la lesión y el borde del implante, por los dos métodos. Se inyectan a lo mejor 5 o 6 centímetros, y bueno, hay que apurarse un poquito antes que difunda, ¿no es cierto? Antes que difunda la anestesia. Pero si nosotros nos apuramos un poquito, queda como un colchoncito, como una almohadita, en los casos que la lesión está así muy cercana. Pero no hay ningún peligro, no hay peligro. No hay peligro ni de la punción y tampoco hay peligro de colocar un clip metálico. Muchas gracias, doctora. Han terminado las preguntas. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los participantes y muchísimas gracias a la institución que me ha permitido compartir lo que hacemos todos los días de la mejor manera que nos sale. Así que bueno, espero que haya sido útil, que no se hayan cansado, y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.